Damos un cordial saludo a todas nuestras familias sanvicentinas. Con el transcurso de estos días venimos compartiendo con ustedes estos momentos de reflexión en estos días santos de la Semana Mayor. Con los padres Jorge y el padre Oliverio han compartido los temas el misterio del mal y el misterio de Dios. Compartamos en esta tercera charla o tercer diálogo con ustedes el tema sobre el sacramento del perdón y de la misericordia. El sacramento del perdón y de la misericordia. Y para que nos introduzcamos en este ambiente espiritual, en este ambiente de reflexión, en este ambiente de oración, invoquemos la gracia de Dios, hagamos oración, de tal forma que Dios ponga en nuestros labios, en nuestra mente, en nuestro corazón, las palabras propias para dialogar con ustedes y en ustedes coloque las palabras propias para saberlas escuchar, saberlas entender, saberlas comprender y llevarlas a la práctica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, me declaro culpable, pido clemencia, perdón por mis pecados. Me acerco a ti con absoluta confianza porque sé que tú prefieres la penitencia a la muerte del pecador. A ti no te gusta ni la venganza ni el rencor. Tu corazón es compasivo y misericordioso. Y sé que solo estás esperando a que tenga la humildad de reconocer mi pecado, arrepentirme y pedir perdón para desbordar la abundancia de tu misericordia. Señor, sé que cuando confieso mis pecados, tú, Dios fiel y justo, me perdonas. Pero tu enseñanza es muy clara. Para ser perdonados y poder entrar en el reino de los cielos, debemos tener un corazón como el tuyo. Perdona y te perdonará. El que odia a su hermano es un homicida. Con la medida que midas, se te medirá. Si no perdonas, tampoco el Padre te perdonará. Señor, cuando miro al horizonte, veo tus brazos abiertos y un corazón de padre queriendo atraerme con lazos de un amor infinito. Padre, perdóname y dame la gracia de perdonar, pues quiero recibir el abrazo eterno de tu perdón. Amén. Después de este espacio de oración, entonces introduzcámonos en ese tema del sacramento, del perdón y de la misericordia. Y hagamos estas primeras reflexiones partiendo de este sencillo texto. El perdón es la llave de la libertad y la paz interior. Para pedir perdón se requiere humildad. Para perdonar se requiere misericordia. Ni la humildad ni la misericordia son fáciles. Pedir perdón supone reconocerse pecador. Perdonar supone tener un corazón como el de Cristo.
En el Padre Nuestro, Jesucristo nos enseña a pedir: perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pues el mismo perdón de los pecados y el haber perdonado son condiciones para alcanzar la paz interior y la salvación eterna. Tomemos estas palabras como introducción a esta charla, a este diálogo que estamos haciendo con ustedes. Ahí se enfoca en esa introducción cuál va a ser el desarrollo de esta temática que esperamos sea de mucho beneficio para cada una de ustedes, las familias que nos están sintonizando en estos días santos. Pedir perdón y perdonar es la clave de la paz interior y del camino hacia la eternidad. Pedir perdón y perdonar es la clave para alcanzar la paz interior y encaminarnos hacia la eternidad. Y a partir de esa introducción, yo quiero compartir con ustedes esta temática a través de unas preguntas, unos interrogantes que buscaremos responderlos en la brevedad posible y a la vez en la claridad posible. ¿Por qué a través de interrogantes? Porque sé que muchos de ustedes, como yo mismo, en algunos momentos nos hemos interrogado frente a muchas cosas que giran alrededor de nuestra vida. Y no está de menos que también en la vida espiritual, en la vida cristiana, nos hagamos interrogantes frente a Dios, frente a la iglesia, frente a los sacramentos de la iglesia, frente a los mandamientos, frente a las obras de misericordia, frente a los dones del Espíritu Santo. En fin, son muchos los interrogantes que en la vida cristiana nos hacemos y que a veces nos dejan un cierto sinsabor y todavía nos lo dejan más fuerte cuando no hemos encontrado como una respuesta, y respuesta que sea satisfactoria a ese interrogante que se nos hace en nuestra mente y en nuestro corazón. Por ende, cuando estamos hablando en este tema del sacramento, del perdón y de la misericordia, que son como tal el proyecto pastoral que tenemos para este año 2020 en nuestra diócesis de Sonsón Río Negro, el de hablar de ese perdón y de esa misericordia de Dios. En torno a ello hagámonos entonces una pregunta, una primera pregunta. ¿Qué es el sacramento de la reconciliación? ¿Qué es el sacramento de la reconciliación? Y una primera aproximación a responder a esta pregunta sería esta. Es el sacramento instituido por Jesucristo para perdonar los pecados cometidos desde el bautismo. Es el sacramento instituido por Jesucristo para perdonar los pecados cometidos después del bautismo. Ahí está una primera aproximación a esa respuesta. ¿Qué es el sacramento de la reconciliación? Dios nos deja 7 sacramentos. El año pasado hablamos fuertemente sobre el bautismo. Este año estamos hablando fuertemente sobre la penitencia,
la reconciliación, la confesión, como son nombres que ese sacramento tiene. Pero que nos quede claro en primer lugar en la respuesta a esta pregunta, es Cristo quien instituyó los sacramentos. Una segunda parte a la respuesta sería esta. Es la historia de amor de Dios que nunca se aleja de nosotros. Sobre todo en el tiempo de la Cuaresma, en las últimas 2 semanas, la liturgia de la Iglesia nos va mostrando los diferentes vaivenes que vive el pueblo de Israel, desde que sale de Egipto hasta que llega a la tierra prometida. Pero hay una constante y muy valiosa, no solo para este pueblo de la antigüedad, sino para nosotros, hoy, en el tiempo presente. La constante de que Dios va haciendo historia de salvación con cada uno de nosotros, a pesar de nuestras infidelidades. Ahí está una segunda aproximación a responder a ese interrogante sobre qué es el sacramento de la reconciliación. Es una historia de amor de Dios con el hombre, que nunca lo ha dejado, a pesar de que éste muchas veces se ha apartado de Dios. Y para redondear esta respuesta sobre qué es el sacramento de la reconciliación, digamos lo siguiente. Es la necesidad que tenemos todos de retornar a nuestro Padre Dios, reconociendo que nos hemos equivocado. Es la necesidad que tenemos todos de retornar a nuestro Padre Dios, reconociendo que nos hemos equivocado. Con razón, al hacer la introducción y hacer la oración al inicio, hablábamos de que hay que tener humildad y hay que tener a la vez coraje. Humildad para reconocer nuestro pecado y coraje para perdonar al que me ha ofendido. Así que, amadas familias de esta comunidad sanvicentina, qué bueno que al tener ya la respuesta a esta pregunta, ¿qué es el sacramento de la reconciliación?, nosotros tomemos entonces partido de estas palabras para darnos a la tarea de buscar ese perdón. Una segunda pregunta que nos podemos hacer, o que quizás en algunos momentos ustedes la han hecho: ¿por qué confesarse con un sacerdote? ¿Por qué confesarse con un sacerdote? Y esta pregunta no solo la hacen ustedes, que son nuestros fieles, ustedes que son nuestros católicos, ustedes que son la Iglesia, porque la Iglesia no soy yo, el sacerdote, la Iglesia somos todos los bautizados. Yo formo parte de esa Iglesia. Pero este interrogante, ¿por qué confesarse con un sacerdote? Si ustedes y yo, siendo católicos, nos lo hemos hecho, considero que los que no lo son, con mayor razón se lo hacen, pero a veces lo hacen de pronto buscando rechazar esta gracia que el Señor dejó en el mundo para todos nosotros. Respondamos a ese interrogante entonces con algunos apartados. Es la manera en que Dios quiere que lo hagamos. Y siguiendo el mandato de Dios Padre, Jesús mismo lo quiso así. Dios mismo lo quiso así. Y Jesucristo mismo lo quiso así. Elegir a unos hombres para que esos fueran sus ministros en el perdón de los pecados. Coloquemos un ejemplo. Ustedes y yo obedecemos
a un hombre o a una mujer que los elegimos como nuestros gobernantes. Ustedes y yo elegimos a un hombre o a una mujer que los llamamos defensores del orden público o la policía. Nosotros, ustedes y yo, en algún momento hemos obedecido a un profesor o a una profesora, a un patrón o a una patrona. Pues bien, si en el mundo tenemos que rendirle, digámoslo así, entre comillas, pleitesía a estos personajes porque nosotros mismos los hemos elegido o porque ellos tienen un cargo a nivel social. Y ese cargo que ellos tienen es buscando un orden social para todos. Así también Dios quiso valerse de los sacerdotes para que éstos hicieran de intermediarios ante Él en favor de nuestro pueblo, en favor de nuestros hermanos, en favor nuestro. Jesucristo, siendo Dios, asumiendo nuestra condición humana, se hizo obediente al Padre. Y Él a la vez nos enseña a ser obedientes cuando recurriendo al sacerdote para la confesión, lo hacemos con la convicción de que Él es ese medio por el cual se vale para ofrecernos su misericordia. Es cierto que el sacerdote es un ser humano como cualquier otro, con todas sus debilidades, iguales o mayores que las de los demás. Pero resulta que tiene el poder otorgado por Dios para perdonar los pecados de todos los hombres y de todas las mujeres que se acerquen al sacramento de la confesión. Es cierto, nosotros también tenemos debilidades, tenemos flaquezas, tenemos equivocaciones. Pero como decíamos en la primera parte de la respuesta a este interrogante, ¿por qué confesarse con un sacerdote? Dios así lo quiso, Jesucristo así lo quiso. Y nosotros no debemos entonces ser rebeldes, no debemos ser indiferentes, no debemos ser apáticos para responderle a Dios cuando Él nos deja estos medios para acercarnos a Él, como son el sacerdote. El sacerdote es un modo de poner mi vida, o la confesión más bien, es un modo de poner mi vida en las manos y en el corazón de otro que actúa en nombre de Cristo. Le escuchaba a alguien en un pequeño video en estos días que no es fácil la confesión. Y yo mismo que lo he experimentado en mi ministerio sacerdotal, lo puedo ratificar, no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Por dos razones. Primera razón, por parte de ustedes. Ustedes a veces les cuesta, precisamente porque ¿cómo van a desnudar su corazón? ¿Cómo van a desnudar su alma? ¿Cómo van a abrir de par en par toda su vida a un hombre que es similar a ustedes? Solamente se puede hacer a la luz de la fe, con el convencimiento que cuando yo, sin ningún tapujo, me acerco a ese sacerdote, el Señor a través de él no solo me está escuchando que yo estoy arrepentido de mi pecado, sino que a la vez, a través de él, me está ofreciendo esa paz interior de la que decíamos al inicio de la reflexión. Y por parte nuestra, pues no es fácil, no solo escucharles a ustedes diversas situaciones por las que pasan, sino que sobre todo no es fácil, uno, poder dar una debida orientación
que a ustedes les ayude a solucionar lo que les está pasando. No es fácil, pero Dios así lo quiso. Confesarse es una manera de ser concretos y auténticos de cara a Dios. Yo no me dejo de interrogar frente a esto, queridos hermanos, hermanas. Humanamente no hay diferencia entre usted y yo. Y usted puede acercarse a mí como sacerdote para confesarse. Pero usted puede decirme mentiras. Usted puede no ser sincero conmigo. Simplemente lo hace como un ritual. Solamente lo hace como para que los demás te vean. Pero, ahí está el pero. Cuando usted toma esa actitud de no abrir tu corazón, de no ser sincero, quien se está engañando es usted mismo, usted misma. Es usted mismo, usted misma la que se está mintiendo. Es usted mismo, usted misma la que se está engañando. A mí no, usted. Y luego al de arriba, a Dios. Porque Dios conoce toda tu vida. Dios conoce toda tu existencia. Yo no, como sacerdote, yo desde mi humanidad no conozco sino lo que usted en el sacramento y la reconciliación me diga, y yo solamente a partir de lo que usted confiese puedo ofrecerte en el nombre de Dios la orientación de vida. Por eso hay que ser concretos y auténticos de cara a Dios. Usted cuando se acerca al sacramento de la reconciliación no se está acercando al hombre, se está acercando a Dios, porque en ese momento este hombre sacerdote está representando a Dios. Y por último, para redondear esta respuesta, ¿por qué confesarse con un sacerdote? Digamos lo siguiente: es estar frente a la realidad del pecado, mirando a otra persona y no a uno mismo. Muchas personas que son reacias al sacramento de la confesión dicen: yo no tengo necesidad de confesarme frente al cura. Yo simplemente fijo mi mirada al cielo, o me recuesto en un muro, o me recuesto en un árbol, y desde allí le pido al Señor perdón y ya. No. Decíamos al inicio que Cristo quiso, Dios quiso que así fuese, que un hombre de nuestra misma humanidad nos escuchara, nos atendiera, dialogara con nosotros. Y ahí es donde radica la importancia del sacramento. Usted va a necesitar dentro de toda su vida, tanto humana como espiritual, siempre de otra persona. Usted no se basta a sí mismo, no se basta a sí misma. Así que redondeemos esta segunda respuesta al segundo interrogante diciendo: siempre vamos a necesitar del otro en cualquier momento y circunstancia de la vida. Padre, pero ¿dónde yo puedo comprobar que el sacramento de la reconciliación viene de Dios? Esa es una tercera pregunta que nos podemos hacer. Sinteticémosla mucho mejor. ¿Existen fundamentos bíblicos que hablen del sacramento de la reconciliación? Esa sería la pregunta. ¿Existen fundamentos bíblicos que hablen del sacramento de la reconciliación?
Y la respuesta es sí. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento hay varias citas bíblicas que fundamentan que el sacramento de la reconciliación es de institución divina. Me voy a detener, para no alargar la respuesta de esta pregunta, solo a formularles algunos textos bíblicos que nos hablan de ese sacramento de la reconciliación. Si de cualquiera de estas maneras se ha hecho culpable, confesará su culpa. El sacerdote hará sobre él el rito de absolución y se verá libre de su pecado. Levítico 5, 5, 6. No te avergüences de confesar tus pecados. Eclesiástico 4, 26. David reconoció ante Natán: he pecado contra el Señor. Entonces Natán le respondió: el Señor perdona tu pecado. Segunda de Samuel 12, 13. Y además de confesar sus pecados, se hacían bautizar por Juan en el río Jordán. Mateo 3, 6. Y acudían de la región de Judea y de Jerusalén, confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río Jordán. Marcos 1:5. A quienes perdonen los pecados les serán perdonados, a quienes se los retengan les serán retenidos. Juan 20:23. Muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y a manifestar todo lo que antes habían hecho. Hechos de los Apóstoles 19:18. Confiesen sus pecados unos a otros y recen unos por otros para que sean sanados. Santiago 5:16. Al que perdones, yo también lo perdono. Lo que yo perdono, lo perdono por amor a ustedes y en la presencia de Cristo. Segunda de Corintios 2:10. Los pecados de algunos hombres son conocidos aún antes del juicio, los de otros solo con ocasión de él. Primera de Timoteo 5:24. Y en la oración que hacíamos para empezar nuestro diálogo, teníamos también otros textos bíblicos que nos hablaban del perdón. Ezequiel 3:11, Primera de Juan 1:9, Lucas 6:36, Primera de Juan 3:15, Marcos 11:23. Como lo han escuchado, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, repito, se fundamenta el sacramento de la reconciliación. La palabra de Dios no solamente nos está mostrando ese sacramento, sino que a la vez nos muestra la palabra perdón en infinidad de veces. Y esa palabra perdón hay que buscarla, llevarla a la práctica de diferentes formas. Y entre ellas, hacerlo de manera oficial, como lo es a través del sacramento de la reconciliación o de la penitencia. Hagamos un cuarto interrogante. ¿Qué significa la palabra penitencia? ¿Qué significa la palabra penitencia? Y podemos decir en primer lugar, tener pena, dolor interior, arrepentimiento. Y en segundo lugar, la penitencia
como virtud nos invita, primero, a arrepentirse de los pecados cometidos, a tener el propósito de no volver a cometerlos, a imponerse por ellos la debida satisfacción. Ahí está lo que es la penitencia, en palabras muy cortas y muy sencillas. Tener pena, dolor interior, arrepentimiento. La penitencia como virtud nos invita a arrepentirse de los pecados cometidos, a tener el propósito de no volver a cometerlos y a imponerse por ellos la debida satisfacción. Qué bonito poder entonces compartir con ustedes, mis queridas familias de San Vicente, este momento de reflexión que nos lleva a interiorizar cómo está marchando nuestra vida. Continuemos, mis queridos hijos e hijas, en nuestra charla espiritual en estos días santos que estamos viviendo, los días de la Semana Santa. Hagamos un quinto interrogante para responder a esas inquietudes que a veces pasan por sus mentes. ¿Quiénes intervienen en el sacramento de la reconciliación? ¿Quiénes intervienen en el sacramento de la reconciliación? Primero, el sujeto. ¿Quién es el sujeto? Es todo bautizado que haya cometido algún pecado mortal o venial. Ese es el sujeto. Todo bautizado que haya cometido algún pecado mortal o venial. Ninguna persona que no sea bautizada puede acercarse al sacramento de la reconciliación. Recordemos que la vida cristiana inicia con el bautismo. El bautismo nos abre las puertas a un abanico de posibilidades que Dios nos ofrece en su iglesia. Pero entonces el sujeto del sacramento de la reconciliación es el penitente que ya está bautizado y que ha cometido un pecado mortal o un pecado venial. Y segundo, ¿quién es el ministro? El ministro es el obispo o el sacerdote, quienes en virtud del sacramento del orden sacerdotal tienen el poder de perdonar los pecados en nombre de Cristo y de su iglesia. No hay ninguna otra persona que me pueda ofrecer el perdón de Dios si no es un sacerdote o un obispo debidamente ordenados. Porque se pueden pasar algunos hombres por sacerdotes o por obispos. Y eso ya es engañarte a ti y engañar a Dios. Así que ahí la respuesta a este interrogante: ¿quiénes intervienen en el sacramento de reconciliación? El sujeto que es todo bautizado, que cometió pecado mortal o venial, y el sacerdote o el obispo que por el orden sacerdotal tiene la potestad de perdonar el pecado. Una sexta pregunta: ¿cuál es el signo sacramental de la penitencia? ¿Cuál es el signo sacramental de la penitencia? Primero, la absolución que me hace el sacerdote. Después de que el sacerdote te ha escuchado debidamente, te ha dado las debidas orientaciones, te ha impuesto sus manos en la cabeza y te ha dado la bendición, junto a esa bendición el sacerdote debe de ofrecer esta oración. Dios Padre misericordioso,
que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el primer signo de autenticidad del sacramento de la reconciliación, que el sacerdote, después de todo ese proceso que ha tenido con usted, ofrezca esta oración imponiendo sus manos sobre tu cabeza y a la vez concluida la oración te imparta la bendición. Y el otro signo de ese sacramento es los actos del penitente, de usted que se viene a confesar, que constituyen como tal la materia del sacramento. ¿Y cuáles son esos elementos o cuáles son esos actos? La contrición o dolor de los pecados, la confesión o manifestación de los mismos y la satisfacción para compensarlos de algún modo. Ahí está, confesar los pecados, sentir dolor de ellos y cumplir como tal la penitencia. Ahí está, en ese sexto interrogante, ¿cuál es el signo sacramental de la penitencia? La absolución que me da el sacerdote y lo que yo como penitente ofrezco. Ofrezco mis pecados, ofrezco mi dolor y ofrezco reparación de ese pecado cometido. Séptima pregunta. Nos hacemos una séptima pregunta. ¿Qué efectos infunde el sacramento de la reconciliación en el penitente? ¿Qué efectos infunde el sacramento de la reconciliación en el penitente? Primero, devuelve la gracia santificante recibida en el sacramento del bautismo y que se ha perdido a causa del pecado. Entonces, devuelve la gracia santificante que se ha recibido en el sacramento del bautismo a causa del pecado cometido. Segundo, perdona los pecados, la pena eterna y la pena temporal y devuelve la amistad con Dios. El pecado rompe, corta, obstruye la amistad con Dios. Tanto el pecado venial como el pecado mortal. De manera especial, el pecado mortal. De lógico, un pecado mortal o un pecado grave corta definitivamente la amistad con Dios. El pecado venial la corta en parte, pero como tal, el pecado corta la amistad con Dios. En tercer lugar, ¿qué efectos infunde el sacramento? Restituye en las virtudes teologales que son fe, esperanza y caridad. Tan importantes esas virtudes en nuestra vida, ser hombres y mujeres, ser familia de fe, ser familia de esperanza, ser familia de caridad. Pero a la vez restituye las virtudes morales. Y las virtudes morales son sobre todo cuatro por excelencia. ¿Cuáles son? La prudencia. La prudencia dispone la razón práctica para discernir en toda circunstancia sobre nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo. En palabras más resumidas, la prudencia me ayuda a pensar bien, a pensar con rectitud. Segunda virtud moral, la justicia, que consiste
en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. Dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. Y no por un ratico. No para hacerlo solamente en el tiempo de la Cuaresma que ya hemos pasado, o para hacerlo solo durante la Semana Santa en la que estamos viviendo. No, es para hacerlo a lo largo de nuestra vida. Ser justos ante Dios y ser justos ante nuestros hermanos. Tercera virtud moral, la fortaleza, que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Yo debo pedirle al Señor esa virtud de la fortaleza para yo no dejarme debilitar, no dejarme vencer frente al pecado. Y cuarta virtud, la templanza, que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio entre el uso de los bienes creados. Aquí, cuando la virtud de la templanza habla de los placeres, no solo hace referencia a los placeres de la carne, de la vida sexual, habla de muchos placeres que se convierten en vicios y que van diezmando nuestra relación con Dios. Entonces hay que pedir esa virtud de la fortaleza para que podamos estar muy firmes y muy constantes para no dejarnos vencer de esos placeres o desequilibrarnos en los bienes creados. ¿Cómo se desequilibra uno en un bien creado? Cuando es apegado a ellos y cuando a veces incluso uno mismo sufre, pasa necesidades por estar apegado a esos bienes creados, por amontonarlos, por acumularlos, pero no hacer un buen uso de ellos. Entonces hay que pedir esa virtud de la fortaleza. Y concluimos la respuesta a este interrogante diciendo que el sacramento de la reconciliación confiere la gracia sacramental específica. Esta consiste en fortalecer la voluntad, haciéndola más firme y decidida en su lucha contra las tentaciones. Recordemos que la Cuaresma la iniciamos con el miércoles de ceniza hablando de las tentaciones de Jesús. Y usted y yo constantemente somos tentados. Pero una cosa es la tentación y otra cosa caer en ella. Aunque seamos tentados, pidamos esta virtud de la templanza, de la fortaleza, de la justicia, de la prudencia. Pidamos esas virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad para que el mal no me domine. Y por último, cuando yo me confieso, ese sacramento infunde en mí la reconciliación con la Iglesia. Porque cuando el penitente por su confesión acepta a su Iglesia, se está reconciliando con ella, porque la Iglesia somos todos. Yo creo que ya los tengo cansados de decirles que la Iglesia no es aquí el templo donde en este momento me están escuchando. La Iglesia somos todos los bautizados. Y cada vez que usted comete un pecado, que yo cometo un pecado, de una u otra manera tiene una consecuencia social, o a nivel de la familia, o a nivel de toda una comunidad. Octava pregunta. ¿Qué es necesario para hacer una buena confesión? ¿Qué es necesario para hacer una buena confesión? Esto lo aprendimos en catequesis de primera comunión. Nos lo repitieron en catequesis de confirmación. Y en otros momentos, quizá en alguna Eucaristía, nos han dicho. Sin embargo, recordemos que es necesario para hacer una buena confesión. Primero, examen de conciencia.
que consiste en recordar los pecados cometidos desde la última vez en que me confesé. Recordar los pecados cometidos desde la última vez en que me confesé. Examen de conciencia. Segundo, dolor de los pecados. Es un sentimiento o pena interior de haber ofendido a Dios, de haber ofendido a mi hermano, de haberme ofendido yo mismo, de haber ofendido a la obra creadora de Dios. Tercero, propósito de enmienda. Es una firme resolución de no volver a pecar y de evitar todo lo que pueda ser ocasión de cometer pecados. Decíamos hace unos segundos que constantemente estamos sometidos a la tentación. Y también hemos dicho que la tentación no es pecado si usted la sabe vencer como la venció Cristo. Cuarto, decir los pecados al confesor, siendo sinceros y buscando no olvidar nada. Pecado olvidado, pecado no perdonado. Pecado que no se confiese porque se tiene vergüenza, no se perdona. Y quinto, cumplir la penitencia. Es rezar las oraciones y hacer las buenas obras que manda el confesor. Eso es la penitencia. Yo les coloco un ejemplo. Ustedes, cuando uno de sus hijos ha cometido una falta en el hogar, usted le da un chancletazo, un correazo, una palmada. O usted no le da eso que más le gusta, o usted no le permite hacer eso que a él más le gusta. Eso es la penitencia. Eso es pagar una pena. ¿Qué hace una persona que cometió una falta a nivel social? La meten en la cárcel para pagar esa pena por el daño cometido. Entonces, eso es lo que hace también Dios cuando nos coloca cumplir una penitencia. La penitencia es eso, reparar el daño cometido. Una novena pregunta que nos podemos hacer: ¿qué pecados debemos confesar? ¿Qué pecados debemos confesar? Todos los pecados mortales no confesados anteriormente, con su número y circunstancias. Conviene decir también los pecados veniales. Desconfesar todo, lo que decíamos más adelante. No ocultar nada. Abrir de par en par el corazón a Dios, porque en ese momento estoy hablando es con Dios. Décima pregunta: ¿comete pecado el que calla por vergüenza la confesión de algún pecado mortal? Por supuesto que sí, comete pecado. Ese pecado se llama el pecado del sacrilegio. Y no se le perdonará los otros pecados que en ese momento haya confesado. Me explico. Si usted viene con la firme resolución de confesarse como es debido, pero allí como que le entra el cutucutu, es decir, el temor, la vergüenza de confesar ese pecado grave que traes, y lo guardas y solamente confiesas lo que a ti te conviene, no hiciste nada. No hiciste nada, porque cometiste sacrilegio y los pecados otros que dijiste el sacerdote tampoco se te perdonan. ¿Y por qué se comete sacrilegio? Se estarán preguntando ustedes. Porque te estás burlando de Dios en ese momento, cuando te estás confesando y no estás siendo sincero con Él. Porque te estás valiendo de la confesión simplemente, como decíamos anteriormente, como un ritual en donde no hay sinceridad de conversión. Porque, repito, solamente estás diciendo a Dios a través del sacerdote lo que te conviene, pero lo dices por decirlo, no porque estás sinceramente arrepentido o arrepentida. Por eso se comete sacrilegio.
Novena pregunta, disculpen, 11ª pregunta, 11, para que sea más claro. ¿Qué ocurre si se olvida la confesión de un pecado mortal? La confesión puede valer, pero el pecado olvidado debe manifestarse en la próxima confesión. Aquí es diferente. Decíamos en la 10ª pregunta que se comete sacrilegio cuando yo lo oculto por vergüenza. Pero aquí en la 11ª pregunta es porque en ese momento se me olvidó. Y yo les dije hace unos minutos que pecado confesado, pecado perdonado. Pecado olvidado es el que no se perdona. Y pecado que no se confiesa por vergüenza, como lo decíamos en la pregunta anterior, tampoco se perdona. Y agregas a ese pecado mortal no confesado otro pecado que es el sacrilegio. Pregunta número 12. ¿Qué es el sigilo o secreto sacramental? ¿Qué es el sigilo o secreto sacramental? Es la obligación que tiene el confesor de guardar silencio absoluto sobre los pecados escuchados en la confesión. Es de derecho divino y natural, sin que la Iglesia tenga facultad para dispensar de él ni aun muerto el penitente. Es decir, usted vino a confesarse hoy y lo hizo sinceramente porque esa fue su intención. Y por cosas del destino, usted fallece más tarde después de la confesión. Por ningún motivo yo puedo revelar nada de lo que usted confesó, así usted ya esté muerto o esté muerta. No. Es el sigilo o secreto sacramental, es para toda la vida. Yo nunca, como sacerdote, podré revelar nada suyo que usted haya confesado, porque es que yo solamente soy como un micrófono. Yo soy solo como un intermediario ante Dios y usted. Así que no tenga reparo, no tenga miedo en su confesión. Y última pregunta para cerrar nuestro diálogo, nuestra charla espiritual en estos días santos de la Semana Mayor. Última pregunta. ¿Cuál es la situación actual del sacramento de la reconciliación? ¿Cuál es la situación actual del sacramento de la reconciliación? Vamos a dar respuesta en 3 momentos. Primero, hay pérdida del sentido del pecado por degradación de la conciencia y el secularismo. Sin embargo, el hombre no elimina completamente el sentido de Dios y el sentido del pecado. Es decir, decimos que no hay pecado, que lo que no se hace es lo que es pecado. Entonces, una conciencia muy laxa frente al sentido del pecado, por el secularismo, por todo lo que está viviendo el mundo presente. Hay abandono del sacramento por pérdida del sentido del pecado, por falta de confesores dedicados, por temor, por pena, por considerar que confesarse con otra persona, tal vez por ser más pecadora que yo, no vale la pena. Entonces, por abandono del sacramento. Decíamos ahora que el sacramento de la confesión no es fácil ni para usted ni para uno, y por ende hay que ser realistas. En algunos momentos, algunos sacerdotes, de pronto, porque se agotan en ese confesionario, no se acercan a él con mucha frecuencia. Entonces, hacen falta confesores dedicados, pero también hacen falta que personas no le tengan miedo a confesarse y tampoco consideren que no es necesario. Y por último, hay influencia de grupos que no están en comunión con la Iglesia, quienes consideran que es suficiente acercarse a Dios y pedirle con sincero arrepentimiento el perdón de nuestras faltas. Lo que decíamos por allá, me recuesto en un árbol, en un muro, en alguna parte, miro al cielo y con eso es suficiente.
No, hay que recurrir a ese sacramento. La situación actual del sacramento de la reconciliación se resume entonces en esos tres elementos. Hay pérdida del sentido del pecado, hay abandono del sacramento y hay influencia de grupos al margen de la iglesia. Que esto no te cohíba, querido hermano, querida hermana, querida familia, acercarse a esta bonita experiencia de encontrar paz interior, de encontrar relación con Dios y con tus hermanos. Hagamos esta oración para que termine nuestra charla. Señor Jesús, me coloco en tu presencia en oración, confiado en tu palabra, te abro totalmente mi corazón. Reconozco mis pecados y te pido perdón por cada uno. Te presento toda mi vida, desde el momento en que fui concebido hasta ahora. En ella están todos mis errores, fracasos, angustias, sufrimientos y toda mi ignorancia de tu palabra. Señor Jesús, Hijo del Dios vivo, ten compasión de mí que soy pecador. Sálvame, Jesús. Perdona mis pecados, conocidos y desconocidos. Libérame, Jesús, de todo vicio y de todo dominio del mal en mi mente. En tu presencia quiero perdonar a todas las personas que me ofendieron, que me amargaron, que intentaron el mal contra mí. Y así como estoy pidiendo tu perdón para mis pecados, contando con tu gracia, yo las perdono y las entrego a ti, clamando sobre mí y sobre ellas tu infinita misericordia. Y ahora, Jesús, te pido que vengas a mí. Yo te recibo como mi dueño y Señor. Ven a vivir en mí. Dame la gracia de vivir intensamente tu palabra en todas las circunstancias de mi día a día. Infúndame con tu espíritu. Inúndame con tu espíritu. Ven a vivir en mí, Jesús, y no permitas que yo me aleje de ti. Con todo mi corazón profeso la fe de mi bautismo, confiando en que la gracia que el Padre nos concede en ti, por el poder del Espíritu Santo, me sanará, sostendrá y guiará en esta nueva etapa que hoy comienzo a tu lado. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A todos Dios les bendiga. Muchísimas gracias por este espacio y espero que estas cuantas palabras compartidas con ustedes en verdad sea un beneficio para ustedes y un beneficio para mí.